Hola, soy Raúl Carmona de ICT y en este vídeo os voy a mostrar cómo calcular las cargas muertas para introducirlo luego en nuestro proyecto de CIPECAD. Bueno, para hacer este ejemplo nos vamos a basar en un proyecto que hicimos recientemente de una vivienda unifamiliar. Aquí vemos un poco el proyecto, ¿no?, que consta de un sótano, una planta baja y una planta primera en la que hay un estudio con una doble altura. Aquí podéis ver alguna imagen que hicimos. Estas imágenes las hicimos con Archicad y luego en Lumion, ¿vale? Veis que, bueno, este es un proyecto muy bonito y bueno, que ahora mismo estamos en ejecución. Entonces, si nos vamos al modelo de CIPECAD, que aquí lo tenemos, voy a poner la 3D. Bueno, aquí vemos, ¿no?, como os decía, el proyecto consta de un sótano, una planta baja y una planta primera a modo de altillo, donde va a haber un estudio, etcétera, y con una doble altura sobre la zona de salón y cocina. Entonces, el objetivo de este vídeo es mostraros las cargas, cómo funciona el tema de cargas muertas en CIPECAD, cómo las tenemos que introducir, y vamos a hacer un pequeño ejemplo mínimo para hacer un cálculo nosotros, ¿vale?, de esas cargas. Entonces, si nos vamos a obra, datos generales, siempre al comienzo de un proyecto, pues esta es una de las primeras pantallas en las que vamos a trabajar, ¿no? Entonces, si nos vamos a acciones, aquí ya tenemos cargas permanentes y sobrecarga de uso. Voy a hacer un pequeño inciso en el tema de las cargas permanentes. Os voy a remitir al artículo que hicimos, lo tengo por aquí, el artículo que hicimos, bueno, el día 22 pasado de enero, sobre fundamento del cálculo de estructura de la edificación. Y en este artículo, que además tenemos un vídeo, que bueno, os lo pondré en los enlaces, en este primer artículo ya hablamos de lo que eran las cargas permanentes y cargas variables, que en el código técnico de la edificación lo denomina acciones permanentes. Dentro de las acciones permanentes, bueno, aquí si queréis, incluso si vais al artículo, podréis ver incluso el enlace, ¿no?, al CTEDB SEAE, y aquí tenemos las acciones permanentes. Las acciones permanentes, el código técnico nos habla de tres tipos, ¿no?, el peso propio, pretensado y acciones del terreno. Dentro del peso propio, lo que nosotros solemos denominar cargas muertas, que en CIPECAD lo denominamos así, claro, sería la parte, es decir, el peso propio incluye todos los elementos estructurales, cerramientos, tabiquería, etcétera. Nosotros lo que denominamos cargas muertas es la parte que no es estructural, es decir, todo lo que son tabiquerías, todo lo que son solados, fachadas, pues todos cerramientos, etcétera. Y eso es lo que vamos a ver ahora, ¿de acuerdo? Pero entonces quiero dejar claro que en el CTEDB SEAE, el de acciones a la edificación, que es el que tenemos ahora en pantalla, nos habla de eso, nos habla, dentro de acciones permanentes, nos habla de peso propio, pretensado y acciones de terreno. Y dentro del peso propio, lo que vamos a ver hoy es el tema de las cargas muertas, ¿vale? Elementos, los que podríamos denominar constructivos, no estructurales, por así decir, ¿vale?, para hablar un poco entre nosotros. Entonces, como comento, ya hacemos mención de eso en el artículo que publicamos recientemente y en el vídeo, que os invito a que lo veáis. Así que ahora vamos a centrarnos un poco en esto, vamos a desarrollar un ejemplo, ¿vale? Entonces, si volvemos a nuestro proyecto, aquí tenemos el detalle constructivo, bueno, tenemos el plano de leyenda de muros, ¿vale? Y aquí vemos, vamos a hacer el ejemplo
de este, ¿no? Del un muro que denominamos aquí muro M1, que se compone de el aplacado de piedra de 5 centímetros, fábrica de medio pie de ladrillo tosco, mortero hidrofugado, panel rígido de lana mineral, tradosado autoportante con lana de roca y las placas de yeso laminado. Entonces, aquí en el aplacado de piedra vamos a verlo con 3 centímetros de piedra y 2 centímetros de mortero. ¿De acuerdo? Así que bueno, vamos a hacer un pantallazo de esto. A ver, un segundito. Venga, vamos a coger este ejemplo. Bueno, pues copiamos y aquí en un Excel que está, bueno, voy a borrar esto es de otro proyecto, lo voy a borrar. Borde ninguno. Bien. A ver que vea. Bueno, vamos a poner aquí cálculo de carga de cerramiento. Vamos a igualar estas celdas. Luego ya lo cambiaremos. A ver qué me he pasado. Venga, vamos a hacer el ejemplo así. Entonces, cogemos este ejemplo, lo copiamos y lo pegamos aquí. Bien, bueno, pues entonces ahora lo que vamos a hacer es, en base, esto digamos que lo que podríamos hacer es ver tablas de densidades, ¿no? De pesos específicos, como lo queráis llamar, pero lo que vamos a hacer es irnos a las tablas del propio código técnico. Entonces, nosotros aquí en nuestro proyecto vemos que tenemos cargas permanentes y sobrecarga de uso. Habitualmente solemos trabajar así, ¿no? Entonces, solemos poner 2 kilos en cargas muertas, que sería esta parte, que ahí es donde tendríamos que poner tabiquerías y solados, por así decir. También podríamos incluir ahí falsos techos, etcétera, pero bueno. Y más o menos trabajamos con un orden de 1 kilonewton debido al solado y 1 kilonewton debido a las tabiquerías, ¿vale? En ese orden. En cubiertas solemos poner medio kilonewton más, pues eso, porque a lo mejor tiene grava o tiene otro tipo de materiales. Esto es un poco resultado de la experiencia, ¿vale? Entonces ya ese orden de magnitud es el habitual. Si luego cogemos, como vamos a hacer ahora, cogemos el lápiz fino, por así decir, y hacemos cuentas, pues veremos que ese orden de magnitud está bien. Aparte de eso, que estas serían las cargas muertas superficiales, que son las que ya incluimos por defecto en cada grupo, tendremos unas cargas muertas lineales, ¿vale? Entonces, esas cargas muertas son las que tenemos aquí, ¿vale? En este caso, este proyecto ya se desarrolló en su momento y bueno, habría que ver el cálculo que se hizo en su momento, etcétera. Entonces vemos estas cargas aquí que vemos en el CIPECAD, cargas, podemos introducir cargas puntuales, lineales o superficiales, que pueden ser, dentro de la hipótesis, peso propio, cargas muertas o sobrecargas de uso. Sobrecargas de uso ya lo veremos en otra parte específica. Aquí peso propio suele ir más, deberse más al tema de estructuras. Pero bueno, aquí, insisto, podemos poner cargas puntuales, lineales y superficiales. Superficiales ya por defecto, en la tabla que hemos visto antes, ponemos una superficial por defecto en la planta entera. ¿Qué sucede? En el caso de vivienda tema residencial, perdón,
Habitualmente no va a haber cambios de cargas, pero bueno, sí se puede dar, por ejemplo, un edificio de otro uso, o incluso en un edificio de uso residencial, que de repente tengamos una zona de archivo porque hay unas oficinas, podríamos introducir cargas superficiales distintas a esas cargas que aplicamos en toda la planta. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ver un ejemplo de cálculo de carga lineal que luego pondríamos en nuestro proyecto. En CIPECAD, como estáis viendo, cargas podemos incluirlas así. Podemos incluir cargas lineales en vigas, es decir, directamente nosotros ya incluiríamos esa carga en una viga. Cargas superficiales en paños, lo mismo, nada más que a nivel superficial, podríamos ir asignando paño por paño unas cargas determinadas y luego cargas en grupo. Entonces, vamos a volver a nuestro ejemplo. Entonces, estamos aquí. Entonces, lo primero que tenemos, a ver, me voy a poner cómodo. Vamos a cambiar el alto de fila este. Vale, bueno, primero, aplacado de piedra. Hemos dicho que ese aplacado va a tener 5 centímetros. Espesor. Altura. Vamos a poner la altura. Y la longitud, digamos, nos faltaría una dimensión, que sería la longitud, pero vamos a coger un metro, porque nosotros lo que vamos a hacer es calcular esa carga lineal por metro. Voy a volver un momento al proyecto, porque tenemos que ver aquí en grupos, consultar cotas de la planta. Bueno, vamos a hacer el cálculo para esta planta, ¿vale? Para la planta primera. Entonces, la planta primera, vemos que tenemos 6,65 menos 3,40. Tenemos 6,65 menos 3,4, 3,25. Vamos a coger 3,25 de altura. Bien es cierto que habría que descontar los 30 centímetros del forjado y tal, pero bueno, vamos a coger esa referencia. Entonces aquí vamos a poner altura 3,25. Aquí. Espesor, en este caso, todo en metros, ¿vale? Del aplacado serán, hemos dicho que 3 centímetros. Luego tenemos el mortero, que hemos dicho que esa parte, o sea, lo que es el aplacado de piedra, vamos a coger 5 centímetros, que sería el aplacado de piedra más el mortero. La fábrica, el ladrillo de medio pie, vamos a ponerle 11 centímetros y medio, altura 3,25. Mortero hidrofugado, pues vamos a poner mortero. Igual. En este caso será 0,015. Lana mineral, que tenemos 10 centímetros. El trasdosado más lana de roca, .07. Luego tenemos y las placas de yeso laminado. Como tenemos aquí dos placas de 1,25, pues ponemos .025 y de altura 3,25. Bien, bueno, ya tenemos esto. Ahora, ¿qué nos faltaría aquí incluir? Pues la densidad. La densidad, bueno, si hablamos en kilonewtons o el peso específico. Vale. Tenemos aquí, vamos a cargas. Esto me lo voy a traer y me lo voy a traer aquí. A ver. Bien. Bueno,
Aplacado de piedra. Aplacado de piedra, aquí tenemos materiales de albañilería, arenisca, basalto, calizas, diorita. Bueno, nosotros, en este caso es una caliza. Vemos aquí que tenemos una densidad, un peso específico. Vamos a poner peso específico. Tenemos 28. 28 kilonewtons por metro cúbico. Insisto, bueno, lo voy a poner aquí, voy a poner altura y anchura, para que quede claro. Entonces aquí hemos dicho que vamos a calcular una franja de 1 metro. Entonces, como el peso específico son 28 kilonewtons por metro cuadrado, total kilonewtons por metro lineal. Tendríamos aquí, esto sería igual a este por este, perdón, que lo he hecho mal, por este y por este. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener 2,73 kilonewtons por metro lineal de carga muerta debidos al aplacado de piedra. Seguimos con el mortero. Mortero, ¿dónde? Mortero de cemento, aquí lo tenemos. Mortero de cemento, de 19 a 23. Bueno, vamos a coger 21. 21. Bueno, pues este aquí. Aquí teníamos otro de mortero. Ladrillo de medio pie. Ladrillo de medio pie. Ladrillo cerámico perforado en nuestro caso, es el habitual. Ladrillo cerámico perforado. 15 kilonewtons por metro cúbico. Pues ponemos 15 kilonewtons. Lana mineral. Lana mineral, no sé si lo tenía aquí o aquí. Aislante. Bueno, lana de vidrio o roca. 0,02 por cada 10 milímetros de espesor. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos 0,02, si es por cada 10 centímetros, por cada centímetro, en realidad es por cada centímetro, deberíamos multiplicarlo por 100. Entonces tenemos 0,02 por 100. Eso quiere decir que por cada metro cúbico, a ver que no me quiero equivocar, tendríamos 0,2, sí. Por cada metro cúbico tenemos 2 kilonewtons. Vamos a poner 2. Aquí sí es verdad que tenemos un trasdosado, pero bueno, no suele tener un peso muy grande, así que lo vamos a obviar. Y luego las placas de yeso laminado, nos tenemos que ir aquí a placas de yeso laminado, que es yeso. ¿Dónde lo tenemos el yeso? Materiales de albañilería. Fábricas. Hormigones y morteros. Mortero de yeso, aquí lo tenemos. De 12 a 28 kilonewtons. Bueno, pues podemos coger el medio, que sería 20 kilonewtons. Bueno, pues entonces ya tenemos esto. Bueno, vamos a ponerlo esto un poco ordenado. Así que ahora lo que hacemos es sumar todo. Tenemos un total de, este es igual a el aplacado de piedra, más el mortero, más el ladrillo de medio pie, más otra vez el mortero, la lana mineral, el trasdosado y la placa de yeso laminado. Tenemos 13,46 kilonewtons por metro lineal. Bastante alto. Vamos a hacer una cosa y vamos a... Como sale una carga muy alta, vamos a ser un poco más precisos. Entonces, tenemos 3,25 metros de altura, vamos a restarle la parte del forjado, que serían 30 centímetros. Entonces tendríamos 2,95, 2,95, bueno,
copiamos. 12,21 kilonewtons. Vale, sigue siendo una carga alta, pero bueno, es lo que tenemos. Claro, al meter el aplacado de piedra, pues sube mucho, porque nosotros habitualmente trabajamos con 9 kilonewtons, pero en este caso, al tener el aplacado, se incrementa mucho la carga. Ya tenemos esta carga lineal, ahora la vamos a incorporar en nuestro proyecto en CIPECAD. Vale, pues nos vamos aquí a CIPECAD, hemos dicho que era la planta primera. Esta es una entreplanta que tenemos aquí porque había una zona de pérgola. Aquí la veis. Es un proyecto realmente interesante. Planta primera, como hemos dicho. Y lo vamos a introducir en esta zona de aquí, que es la única zona donde teníamos cerramiento de fachada. Porque luego aquí estos son cargas de peto y tal. Así que vamos a borrar, nos vamos aquí a cargas y vamos a borrar. Cargas lineales las vamos a borrar. Vamos a borrar esta. Entonces vamos a hacer un ejemplo, dos ejemplos. Cómo introducirlo como carga lineal y cómo introducirlo como carga lineal en viga. Entonces vamos a cargas, nosotros iríamos cargas lineal. Nuestro valor es 12,21. Bueno, pues pondríamos 12,2 dentro de la hipótesis de carga muerta y uniforme. Entonces le hacemos nueva y vamos a ponerla en esta zona de aquí. Para hacerlo ortogonal, ya sabéis, venís aquí y ya tenemos introducida esa carga. Ahora vamos a introducir de nuevo la carga, pero ahora el ejemplo va a ser cargas lineales en vigas. Que aquí únicamente tenemos que definir el valor y la hipótesis. Le damos a añadir y simplemente lo que hacemos es pinchamos en las vigas donde van a estar. Y bueno, este era un ejemplo que os quería mostrar porque es una pregunta recurrente, incluso aquí en la oficina, ¿no? Que a veces sucede. Y nada, espero que os haya resultado interesante. Os recuerdo y os recomiendo que veáis el otro vídeo, el vídeo anterior que hicimos, donde hablábamos de todo el tema de cargas en el CTDB-SAE. Y bueno, espero que os haya gustado y espero vuestros comentarios. Muchas gracias.